El Señor es muy bueno al permitirnos conocerle y enseñarnos sobre su palabra. Gracias, pastor. Ahora vamos a pasar a unos minutos de preguntas y respuestas. Brevemente, para presentar a los panelistas, tenemos a dos de nuestros pastores, el pastor Sugel Michelén, que ya fue presentado, y el pastor Lester Flaquer, y tenemos a dos hermanas de nuestra iglesia desde hace varios años, Damaris de Acosta y Nicole de Guerra. Sin más, vamos a la primera pregunta, que dice así: ¿está bien que una mujer tome el liderazgo espiritual de la familia si el esposo cristiano no lo hace? Ya yo prediqué. Con más vera. Hermanas, tú tienes una labor que hacer. Perdón, yo tengo esto puesto. ¿Puedo hablar con esto, Víctor? Tú tienes una labor que hacer que incide espiritualmente en la vida de tu familia. Si tú haces lo que tienes que hacer sin salir de tu rol, tú vas a impactar la vida de tu familia. Pero si asumes el rol de tu marido, él nunca va a asumirlo. O sea, nunca le quites a tu marido su responsabilidad, porque de hacerlo tú lo estás acomodando y lo estás empujando sin quererlo a que él mantenga esa pasividad que está haciéndole tanto daño a tu familia. Entonces la mujer, a menos que esté sola, obviamente yo estoy presuponiendo que se trata de una mujer casada, porque si tú eres una madre soltera, obviamente tú eres la cabeza de tu hogar. Pero estoy hablando de un hogar donde hay hombre, mujer. No lo hagas. Deja que tu marido asuma su responsabilidad. En ese sentido, yo diría, no solamente deja que tu marido asuma la responsabilidad, sino también ora por esa situación. Yo pienso que muchas veces nosotros pensamos en acciones que debemos hacer, cosas que estamos llamados a hacer, y no recordamos que el único agente de cambio que Dios ha dejado en este mundo se llama el Espíritu Santo. Y eso significa que nosotros tenemos que orarle a Dios para ese cambio. Lo segundo que también podemos hacer es buscar consejo. Aún si es posible, junto con tu marido, visita a un pastor o a alguien que pueda ayudarlos en una situación de esa naturaleza para que le dé herramientas de cómo él puede asumir. Muchas veces los maridos se quejan o nos quejamos de que no podemos hacer las cosas porque no nos dan el chance. Sugel decía que el hombre y la mujer son distintos. En la experiencia, y aquí hay muchos hombres, que bueno, me alegro de que se haya cumplido lo que yo pedía al principio. Nosotros somos un poco más lentos que las hermanas a la hora de decidir. Y eso desespera a las hermanas, que terminan haciendo lo que ellas quisieran que sucediera. Y eso es algo que va en contra de la iniciativa del hombre en el hogar. O sea que hay muchas cosas que se pueden hacer. No solamente recordar que el papel de nosotros es estar en sumisión y dejar que el hombre sea la cabeza. Bueno, yo pienso, estoy muy de acuerdo con lo que dicen los pastores, y quizás a eso pudiera añadir que esta mujer con un espíritu afable y apacible sea esa ayuda idónea de ese hombre. Obviamente luego de buscar consejo y ver cuál es la mejor manera de ayudar. Es interesante que en Génesis 2 el Señor vio la necesidad de que Adán tenía y era una ayuda idónea. Entonces probablemente este hombre necesita esa ayuda idónea. Esa mujer que con ese respeto, aún sabiendo que él es la cabeza del hogar, que aunque no vea a ella ese liderazgo, él es el líder de la casa, ella pueda hacer esa ayuda, pueda buscar y ver cuál es la mejor manera de desarrollar ese liderazgo de ese hombre, y no ponerse ella a ser la líder de la casa, porque nuestra misión más bien es hacer que el liderazgo de nuestros maridos brille. Eso creo. La próxima pregunta también está entre las más votadas. Dice: ¿qué puedo hacer si mi deseo es atender mi hogar, pero mi esposo quiere que trabaje fuera? Pero usted fue que predicó de eso, pastor. Y lo hizo con mucha insistencia. Sé que
arranque y nosotros le hacemos la otra voz. Yo quisiera dirigir unas palabras a los hombres. Es nuestro papel como hombres proteger a nuestras esposas, proteger nuestro hogar y proveer para nuestra familia. Si tú tienes que tomar 2 trabajos, dormir menos, en serio, hazlo para que tu esposa pueda hacer mientras tus niños están en casa, son pequeños, para que ella pueda dedicarse a cuidar a la familia. Por otro lado, yo también les pediría a todos que evalúen lo que yo decía brevemente al principio de esta última intervención, y es el hecho de que nosotros a veces somos engañados por la trampa de los 2 salarios. O sea, nos parece genial que ahora hay un salario adicional en la casa, pero calcula el costo de que tú salgas de la casa con niños pequeños, lo que tú tienes que pagar para que suceda en casa lo que deberías estar haciendo probablemente tú misma. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que hay una trampa en este aspecto. Calcula el costo, pero sobre todo calcula el hecho de que tú llegas reventada a la casa y ahora vas a tener que ser mamá, vas a tener que ser esposa, cuando en realidad ya tú no tienes fuerza, ya tú no tienes energía, porque tú diste lo mejor de ti en el trabajo donde estás. Ahora, eso no elimina la realidad de que en la economía en la que nosotros vivimos, a veces es casi imposible que una mujer no salga a trabajar, y ahí yo te diría, bueno, piensa si hay alguna posibilidad de que tú puedas producir desde la casa. Piensa si hay alguna posibilidad de que tú puedas tener un trabajo a medio tiempo mientras tus hijos están en la escuela. O sea, hay varias cosas en las que debemos pensar antes que rápidamente irnos al mundo laboral. Y cuidado, por otro lado, porque entonces a veces cuando llega el segundo salario, tampoco da, porque a medida que entra el dinero, entonces aumenta el nivel de vida. O sea, no nos quedamos en el mismo nivel de vida que teníamos antes, y por lo tanto ahora que estamos ganando más, también estamos gastando más. Y tenemos que resistir a la idolatría en ese sentido de querer tener lo mejor y lo más nuevo, cuando podemos quedarnos tal vez viviendo en una vida decente, sin lujos, pero tratando de mantener el hogar protegido y cuidado como Dios intentó desde el principio. Y yo añadiría que una de las cosas que nosotros debemos traer a la mente como familia, como padre y como madre, es el hecho de que lo que nosotros estamos poniendo en juego es la vida y el alma de nuestros hijos. O sea, cuando nosotros estamos buscando dinero afuera porque tenemos una necesidad, debemos evaluar el efecto que eso va a tener en la vida de nuestros hijos. Voy a poner un ejemplo. Salimos a trabajar, los muchachos están en la escuela hasta las 2 de la tarde. Normalmente cuando uno pregunta en la escuela, en la entrevista, ¿con quién se quedan tus hijos en la casa? Con una muchacha que yo tengo. Normalmente te dicen, es una persona que tiene muchos años conmigo, viene de mi familia, yo la conozco. Pero el punto es que el cuidado del alma de nuestros hijos requiere de una visión que nosotros adquirimos a través de la palabra de Dios, y que muy probablemente ninguna otra persona va a tener la percepción que nosotros tenemos. ¿Quién conoce más a los hijos que nosotros? Así que nosotros lo que estamos poniendo en balanza es comprarle a veces mejor ropa a nuestros hijos o tenerlos en mejores lugares de estudios versus el cuidado de su carácter y su desarrollo, sobre todo en las etapas tempranas de la vida, porque más adelante ese tipo de cosas los muchachos mismos pueden tener ya un sistema que ha sido desarrollado en lo que pueden protegerse. Pero cuando están pequeños, cuando están bebés, cuando tienen 3 o 4 o 5 años, son etapas críticas que nosotros, como le digo yo a las personas, debemos preferir comer plátano y espaguetis y nosotros poder estar con nuestros hijos y cuidarlos. Esa es una etapa muy delicada en la vida de ellos. Bueno, yo creo que, como bien decíamos también en la pregunta anterior, es importante orar, porque así como el liderazgo que uno quisiera ver en su hogar y no hay, eso puede ser algo que cargue en nuestro corazón, queriendo quedarnos en la casa, pero
teniendo que salir. Y yo creo que hay que orar porque es una obra que tiene que hacer el Espíritu de Dios en mi esposo, en mí. Y no es algo que yo puedo imponer o nadie lo puede obligar, o sea, es algo que tiene que hacer Dios en su corazón. Y yo creo que también es importante entender que uno como mujer debe asumir el rol dentro de eso. O sea, yo tengo que seguir siendo fiel a Dios en medio de esas circunstancias, independientemente de que no sea tal vez mi deseo o lo que yo preferiría o no sea como lo excelente. Nosotros muchas veces basamos como decisiones que tomamos en que los resultados van a depender de mi esfuerzo, de que yo lo haga lo mejor que yo pueda, y realmente no descansamos en la gracia de Dios. Y tenemos que recordar mucho eso. Es la gracia de Dios lo que va a suplir lo que nosotros no podemos suplir. Es la gracia de Dios que va a hacer la obra en mi esposo. Es la gracia de Dios que va a obrar en mis hijos cuando yo no pueda hacer esa obra en ellos. Y como que recordar el Evangelio, que va a ser como el motor que nos va a ayudar a poder seguir hacia adelante en medio de esa circunstancia tan difícil. Porque volvemos a lo mismo, deberíamos buscar consejo, deberíamos orar, deberíamos tratar como mujeres sabias de hacer lo que está a nuestro alcance para poder hacer de una situación la mejor posible. Entendiendo que muchas veces también somos muy permeados por los patrones culturales. Queremos tener un estándar de vida, entendemos que tenemos que tener muchos lujos, que queremos tener muchas cosas, poner a nuestros hijos muchísimas clases, comprarle muchísimas cosas como para tener el éxito que nosotros queremos, pero realmente no descansamos en lo que Dios sí ha dicho. Y hay cosas pequeñitas que nosotros podemos seguir haciendo cada vez fiel en medio de esas circunstancias para mientras esperamos que el Señor nos dé como la salida a esa situación. Bueno, yo pudiera añadir que lamentablemente exponernos a principios, pensamientos, ideologías feministas, culturales, es triste saber que no vamos a salir ilesos, pero es tan glorioso saber que en la sangre de Jesucristo podemos acudir y aún lavarnos y quitarnos ese sucio que se nos puede pegar. Y lo digo porque las redes sociales nos llevan a crear ciertas necesidades que no tenemos realmente, y muchas veces eso nos lleva a querer salir del hogar. Vemos cómo se presentan viajes, personas felices, una felicidad falsa que se promueve, y uno tiende a querer hacer esas mismas cosas y se crean necesidades que no son reales, y entonces eso debemos tener cuidado porque puede ser que esté llevándonos a tener el deseo de salir de la casa, quitándole el valor a lo que realmente tiene valor, como decía el pastor Lester, que es la crianza de nuestros hijos. El pastor Sugel decía que nosotros tenemos la responsabilidad de criar hijos para la gloria de Dios. Entonces, fíjese cómo le quitamos el valor a lo que realmente tiene valor, buscando una famosa necesidad que nosotros mismos nos hemos creado. Decía Nicole que aún bajar nuestro estándar de vida, y yo creo que como es una pareja cristiana, algo que pudiera hacer es sentarse también y hablar de estas cosas, hablar de qué es lo que ellos ven que tiene valor en su familia o a qué ellos les van a dar importancia, y quizás llegar a un acuerdo. Probablemente ese hombre necesita esa mujer que le dé cierta orientación de qué es lo que realmente tiene valor en ellos. Entonces, pienso que al igual que como decía ahorita, también debemos buscar consejo. Gracias a Dios que nos ha puesto una comunidad de gracia donde tenemos líderes fieles que nos pueden guiar en estas cosas para que el nombre de Cristo sea glorificado. No se trata de la mujer, no se trata del hombre, se trata de la gloria de Dios. Y en nuestros hogares debemos procurar que la gloria de Dios sea el mayor estándar. En ambas charlas se hizo referencia a cómo este hermoso diseño se ve de distintas formas, por las etapas, por los momentos de la vida de la mujer. Y en ese sentido hay una pregunta que dice así: ¿cómo recupero gozo y propósito entrando a la ancianidad y no habiendo servido a Cristo como debía, como esposa y madre? Tengo mucha culpa. Wow.
Ahora sí voy a hablar yo, porque yo pensé y no lo hice, mea culpa, concluir el primer mensaje trayendo una nota de alivio en ese sentido. Porque yo sé que cuando se habla del deber de la mujer, como se habla del deber de los hombres, es casi imposible que en algún punto no sintamos culpa. Recuerda la promesa de Juan, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hace un rato Nicole decía, nosotros debemos traer el Evangelio. Y eso es tan importante. Tenemos que traer el Evangelio a nuestras vidas y decir, bueno, Señor, yo no tenía la luz que pude haber tenido cuando era más joven, la estoy teniendo ahora, no hice las cosas bien, pero qué bueno que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Entonces, acógete al perdón de Dios y a partir de ahora, aún tú puedes tomar tu propio ejemplo y hacer lo que Pablo dice en Tito 2 y tomar a las más jóvenes y decirle, mírame a mí y no hagas lo que yo hice cuando era una mujer joven, porque me extravié en el camino y todavía tú puedes ser un ejemplo, en este caso negativo, para hacerle mucho bien a aquellas mujeres que están subiendo en la iglesia. Pero ampárate en el Evangelio de Jesucristo. Él ha perdonado todos tus pecados si tú eres creyente. Yo añadiría a lo que tú estás diciendo, Sugel, porque tú mencionaste de alguien que de repente se da cuenta de algo que debió haber hecho y que no sabía que debía hacerlo. Pero yo voy a añadirle una dificultad adicional, y es alguien que sabiéndolo no lo hizo. Todo lo que tú has dicho aplica igual. Si ahora se dio cuenta de que ha sido obstinada, de que ha sido una persona rebelde a la voz de Dios, pide perdón igualmente y el Señor le promete la misma gracia, te voy a perdonar. Y ahora usa eso para ver a otras personas que tú veas en la misma situación en la que tú estabas y alentarles a que hagan lo bueno delante de Dios. Déjeme poner un ejemplo bíblico brevemente. En el Evangelio de los 4 evangelios, 3 de ellos hablan de que Pedro negó al Señor. Ustedes conocen esa historia. Y en Hechos, Pedro se levanta en medio de una multitud, en Hechos 3, y le dice a los judíos, ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se os diera un homicida. Espérate, excúsame, Pedro. ¿Qué fue lo que tú hiciste hace 40 días atrás? Que negaste al santo y al justo. Sin embargo, ¿qué hizo Pedro? Lloró amargamente y el Señor Jesucristo lo restaura y le dice, Pedro, ¿sabes qué? Tú me amas, apacienta mis corderos. Y ahora Pedro, con toda valentía, puede pararse a predicar sin tener que decir, ustedes negaron al santo. Yo sé que yo también, pero no. Ustedes negaron al santo y al justo. Yo puedo proclamar la verdad de Dios, aunque leyendo la Biblia yo mismo vea reflejado mi pecado, leyendo la palabra, y venga a confesión y a perdón, y ya puedo libremente salir a proclamar las verdades divinas, porque mis pecados no anulan la verdad verdadera de Dios revelada en su palabra. No simplemente decir que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Creó un mundo perfecto, como decía el pastor Lester al inicio. Ese mundo cayó en desgracia y justamente en su caída prometió un Salvador, porque Él es un Dios de segundas oportunidades. Yo creo que esta hermana tiene ahora la gran oportunidad de servir al Señor de diversas maneras, y el pastor decía eso, el pastor Sugel decía de ayudar a las demás a mirando su propio mal a que las demás no hagan eso. Pero hay diversas formas dentro de la iglesia donde esta hermana ahora, con esta convicción de pecado, llegándose a un Señor cercano quien perdona nuestros pecados e iniquidades, y ese Dios de segunda oportunidad, venir a la iglesia y comenzar a servir a pesar de su ancianidad. No, y agregando a eso, es una excelente oportunidad para que el evangelio brille, porque al final esa madre, que me imagino como le pasa a cualquiera, que pudiera sentir como culpa por cosas que tal vez no hizo o debe haber hecho, uno se puede sentir como aplastado porque entiende que
genera consecuencias en la vida de nuestros hijos, pero entender que esa es una oportunidad que yo puedo enseñarle a mis hijos lo que es el Evangelio, porque ese error que yo cometí conscientemente o inconscientemente, el Señor me perdonó. Yo vengo, pido perdón, porque como muchas veces nosotros tratamos o entendemos que el Evangelio es vivir una vida perfectamente moral y sin mancha, y realmente no. O sea, el Evangelio es, Cristo me compró con su sangre, yo peco, yo me arrepiento, voy a Cristo en arrepentimiento y vivo mi vida entera así, cayendo y levantándome, pero esa salvación costó la sangre de Cristo, y su gracia no puede ser una gracia barata. O sea, realmente yo tengo que aquilatar el peso de lo que implicó mi perdón. Y en ese sentido, aprovechar esas oportunidades que nos pasan todos los días con nuestros esposos, nuestros hijos, en los lugares de trabajo, para poder mostrar a Cristo. O sea, me siento culpable, bueno, yo pequé contra Dios, pequé contra ti, perdóname, Dios me perdonó. Yo quiero mostrarte cómo realmente es. Y entonces, como usted bien decía, como aprovechar esas oportunidades para instruir a otros con ese conocimiento. Gloria a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador. Otro aspecto que vimos en las prédicas fue que el pastor nos estimulaba a conocer al Señor, a tener fortaleza espiritual, a estudiar teología. Incluso usted mencionó ejemplos específicos de mujeres teólogas, Elizabeth Elliot, y constantemente citaba también a otras hermanas. Hay dos preguntas relacionadas. Una dice, como mujer, ¿cuáles herramientas pueden ayudarme a crecer teológicamente para reflejar una vida piadosa centrada en Cristo? Y otra preguntaba por herramientas específicamente para conocer el feminismo y poder defender la verdad. Yo creo que cualquier libro de teología que ayude a un hombre puede ayudar a una mujer. En ese sentido no veo diferencia. Exacto, los libros no son feministas. O sea que estudia teología, hermana, estudia teología. Yo creo que mientras más fuerte sea tu teología, más vas a poder enfrentar los embates de este mundo. Qué bueno cuando una mujer puede ampararse en la soberanía de Dios en medio de las pruebas y decir: mi Dios está en su trono, gobernándolo todo. Ahora, en cuanto a literatura, me veo en un problema, en el sentido de que muchos de los libros que uno lee están en inglés, pero yo sé que aquí hay varias personas que saben inglés, y por eso voy a mencionar algunos en inglés y en español. Yo mencioné el libro de Rebecca Merkel, se llama Eva en el exilio. Es un libro excelente y tiene una parte del feminismo, pero también tiene un aspecto de cómo la mujer puede llevar a la práctica todas estas información que dimos de el papel de la mujer en el hogar. Y la misma Rebecca Merkel, que es una mujer sumamente estudiosa, tiene 5 hijos. O sea, ella crió 5 hijos. Está Caroline McCauley, el libro Radical Womanhood, yo lo recomiendo tremendamente. Pero hay otras mujeres que... y para el tema del feminismo está Mary Cashan, que aunque sus libros están en inglés, yo creo que ella tiene en Aviva Nuestros Corazones, ella tiene charlas acerca del feminismo que ustedes pueden escuchar traducidas al español, pero el libro de ella se llama El Evangelio Feminista, y es un libro excelente. Yo alabo a Dios por estas mujeres teólogas que el Señor nos ha regalado y de las que aprendemos muchísimo. Está Nancy Pearcey, que aunque ella no escribe directamente sobre el feminismo, ella es una ex feminista, y ella escribió Verdad Total, que está en español, y es un libro que yo recomiendo porque te va a enseñar todo lo que yo mencioné de cosmovisión. Definitivamente, si lees a Nancy Pearcey, te vas a beneficiar enormemente. También está su libro En Búsqueda de la Verdad, que también está en español y tiene la ventaja de que es más breve que Verdad Total, pero que yo lo recomiendo enormemente. Y vas a también aprender a hacer buena apologética cuando te vengan con todas estas ideologías que parecen muy intelectuales, pero que en realidad se destruyen en su base filosófica. Hay un libro que está escrito por una joven brasileña católica romana,
Sin embargo, echando a un lado el aspecto religioso, esta es una ex feminista, de hecho fue una de las feministas más prominentes del Brasil, a pesar de su juventud, y en medio de una crisis que casi la mata, de un aborto que ella se hizo, esta muchacha entiende que está metida en una secta, por decirlo de alguna manera, sale del feminismo, lamentablemente cae en el catolicismo romano. Yo no apoyo eso de ninguna manera, pero ella escribió un libro que se titula ¿Cómo fabricar a una feminista? Salió publicado en octubre del año pasado. Ella se llama Sarah Winter Hoff y su libro está en español y está tanto en físico como en Kindle para los que quieren leer en digital. Yo solamente iba a mencionar un solo libro. Lee tu Biblia. Obviamente, lee tu Biblia, sí. Yo realmente sí, yo entiendo que leer la Biblia es lo que va a transformar nuestra mente. Muchas veces uno, especialmente desde el rol como de la maternidad, uno lo ve como, bueno, hay momentos, uno cuando tiene niño pequeño es como, necesito leer un versículo para sobrevivir en el día de hoy porque no tengo mucho tiempo y las etapas van cambiando, pero es sumamente importante la mujer estudiar teología porque al final la mujer es la que se pasa mayor tiempo con sus hijos y es la que está traspasando la palabra de Dios a sus hijos. Entonces yo tengo que estar segura de que eso que yo estoy traspasando es fiel a la verdad y es la verdad como Dios la dijo. Entonces muchas veces la gente tiene como, bueno, para yo estudiar teología tengo que ir a un seminario o tengo que ser un hombre, porque usted lo dijo ahorita, di que no, que los hombres se juntan y pueden estudiar teología, pero yo iba a decir que las mujeres también se pueden juntar. Yo lo sé, Nicole. Te conozco. Pero en realidad uno tiene que verlo en el rol que uno le ha tocado y la realidad es que para nuestros hijos es sumamente importante que nosotros como absorbamos la palabra y podamos traspasarla fielmente, aparte de la Biblia, que también es importante porque muchas veces cuando uno estudia la Biblia en contexto o en el orden cronológico, hay muchas maneras de estudiar la Biblia y definitivamente cada vez que uno va como alternándola, uno se enriquece más porque uno puede entender mejor su contexto, la historia de principio a fin, cómo Jesús está en cada página. O sea, hay miles de formas de estudiarla y es un tesoro que uno tiene que ser intencional en profundizar en ella, en leerla, en atesorarla, porque a medida que uno se exponga a ella es que su corazón y su mente va a ser renovada. Y es importante entender que Dios no solamente quiere nuestra fe de corazón, yo lo amo, o una fe al vacío, como que Dios lo dijo y yo salto y yo, no, Él quiere que nosotros lo amemos con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra fuerza, con nuestro ser, y eso implica todo, y para que nuestras emociones y voluntad sean movidas, tenemos que amarlo con nuestra mente, o sea, tenemos que hacer un ejercicio intelectual, aunque es por fe, pero incluye nuestra mente también. Yo asumí, ¿verdad? Y yo sé que fue una broma de Lester, pero yo asumí que la pregunta era parte de la Biblia. Pero hermanas, déjenme insistir en esto. Nada, absolutamente nada puede sustituir la Biblia. Cada vez que tú lees un libro escrito por un ser humano, tú tienes que ser crítico. Con la Biblia, yo me siento tan libre leyendo mi Biblia porque no tengo que filtrar absolutamente nada. Todo lo que dice aquí es palabra de Dios y por lo tanto yo no tengo que estar pensando como Eva, ¿quién tendrá razón? ¿El diablo? No. Dios siempre tiene la razón. Qué bueno tener la Biblia. Ahora, quiero mencionar 2 libros más que se me olvidó. Hay un libro de Mary Vicky que se llama La bondad en la mujer. Yo no me acuerdo el título exactamente, pero es sobre la bondad en la mujer y yo muy fuertemente endoso a Mary Vicky. Es una mujer muy piadosa y que conoce muy bien su Biblia. Y ella tiene otro libro que se llama Mami, no te vayas. Yo creo que ese libro lamentablemente no está en español, pero es Mom, don't go, o sea, no te vayas. Y es acerca del trabajo de la mujer en el hogar. Así que yo también quiero recomendar ese libro de Mary Vicky acerca de ese tema.
Vicky se escribe B de burro, E-E-K-E. La enseñanza de la bondad sería el de La enseñanza de la bondad, ese es el libro, sí. Creo que empezaron a responder un poco la próxima pregunta, pero para continuar por ahí, dice, ¿cómo podemos explicar en estos tiempos a las más jóvenes la sumisión, a pesar de la falta de liderazgo que vemos hoy en día? Eso es una pandemia peor que el coronavirus. Y saben qué, hermanas, eso es lamentable porque cuando uno ve en nuestros países, aún latinoamericanos, en los políticos, uno ve que hay una falta de liderazgo enorme. Es ahí donde quizás se ve más visible, pero tristemente eso ha penetrado en la iglesia. De hecho, yo debo decir con vergüenza que probablemente si nosotros hubiéramos hecho una charla para hombres, tal vez no hubieran venido tantos hombres. Y eso dice mucho de la falta de liderazgo masculino. Es como que yo no necesito aprender. No, hermanos. Nosotros somos niños que necesitamos todos seguir creciendo. Yo miro mi vida ahora con 64 años y digo, wow, si yo hubiera sabido cuando yo comencé a criar a mis hijos lo que ahora sé, porque yo cometí muchos errores y todavía estoy aprendiendo un montón de cosas. Pero ¿cómo enseñar la feminidad? Yo creo que hay un papel aquí de las mujeres en mostrar la alegría y el gozo de hacer la voluntad de Dios, aún en medio de circunstancias difíciles. Por eso es que la mujer se viste de fortaleza, tiene que vestirse de fortaleza. Pero ojalá que el Señor use esta cosa que hemos estado hablando para animar a una generación de hombres y que nosotros podamos criar aún niños que desde pequeños entiendan el rol que ellos deben asumir cuando sean adultos, el rol de ser proveedores, de ser protectores, de ser hombres amantes de sus mujeres, que no sean simplemente personas que enfaticen la autoridad, sino que también enfaticen el servicio, enfaticen la ternura, enfaticen el amor. Yo creo que para mí, el punto de partida sería el hecho de que nosotros le creamos a Dios y no le creamos al mundo. ¿A qué me refiero? Cuando uno usa la palabra sumisión en cualquier contexto, y aún en las bodas, que uno está ministrando en las bodas, esa palabra inmediatamente crea una reacción en las mujeres que están presentes y en los hombres que están presentes. Y la reacción se debe a que la misma palabra, la mera palabra, lleva una connotación negativa. Sumisión, eso es troglodismo, eso es volver a la época medieval, eso es pedirle a la mujer que haga algo que va en contra de ella. Bueno, eso es lo primero. Yo creo que lo primero es cuando Dios te dice, ese es el rol que tú tienes en el matrimonio, y tú, como bien enfatizaste en tu prédica, voluntariamente te sometes, lo que tú estás haciendo está promoviendo el bien tuyo. Estás haciendo lo que Dios te manda hacer y estás promoviendo tu bien. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que cambiarle la mente a las personas. Porque lo que se ve es que nosotros estamos haciendo algo que va en contra de nuestra capacidad de ser personas completas y realizadas. Mi realización viene de yo estar haciendo lo que Dios quiere que yo haga en cualquier contexto en el que yo me encuentre. Esa es la realización. Yo soy realizado cuando yo estoy en cualquier contexto viviendo en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Y en el caso del matrimonio, la mujer debe someterse. Fíjense que Sugel decía en la exposición, y que eso es lo que la Escritura dice, no es que el hombre coja a la mujer por los moños ahora y la lleve a someterse. Yo he escuchado a personas que dicen, es que tú no sometes a tu mujer. Es que él no está llamado a someter a su mujer. Pero ¿cómo que los hombres no pueden someter a su mujer? Porque no es el papel del hombre someter a su mujer. El papel del hombre es amarla y servirla. Ese es su rol, tiene que servirla. Y cuando una mujer sea servida en ese contexto, entonces podrá ser más fácil para ella decir, yo me someto al liderazgo de este hombre, yo me someto a las direcciones de este hombre. O sea que la sumisión lo que conlleva es sencillamente entender el papel que yo juego dentro de esa
de esa unidad que se llama matrimonio, en donde tiene que haber una gerencia y tiene que haber un conjunto de directores, en ese sentido la ayuda idónea, la mujer, ¿verdad?, que nos ayude a pensar. Ustedes han oído, ¿verdad?, un refrán muy popular que dice que el hombre es la cabeza y la mujer, ¿qué es? El cuello. ¿Ves que ustedes se lo saben? Ok, ustedes se lo saben. Pero realmente, en realidad, si la mujer asume su papel, casi viene a ser como el cuello. Porque nosotros debemos mover la cabeza, mover ¿cómo se llama?, la familia en dirección en la que ambos estemos de acuerdo, aunque por momentos, por el papel que yo juego, entendería que una dirección es distinta a la que mi mujer está planteando, pero no debe ser lo más común, debe ser las excepciones. Así que yo empezaría por ahí. En Primera de Pedro capítulo 3, hablando del tema de la fe, Pedro dice, ustedes son hijas de Sara, deben ser como Sara, que obedecía a su esposo. Y cualquier mujer puede decir, bueno, pero si mi esposo fuera como Abraham, yo no tuviera ningún problema en obedecerlo. Pero ese texto comienza de esta manera: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, aquí tenemos la orden a una mujer que tiene un marido que no se está sometiendo a la escritura y sin embargo le está diciendo, óyeme, en fe, sométete a tu marido y te lo vas a ganar probablemente. De eso yo puedo dar testimonio. Yo quisiera dirigirme a aquellas mujeres que no son casadas. O sea, hay jóvenes adultas, jóvenes menos adultas, que necesitan entender una gran verdad, y es que hablar de diseño no necesariamente uno se va a que es el matrimonio o que es criar hijos. El diseño de Dios para la mujer va mucho más allá que eso. Es un asunto de actitud, algo del corazón. Y pienso que aún la sujeción no está solo para las esposas. Dios puso autoridad sobre nosotros, y en todas las esferas de nuestras vidas tenemos autoridades. Tenemos autoridades en el trabajo, tenemos autoridad en la casa de nuestros padres. Si aún yo soy adulto y vivo bajo el techo de mi padre, ellos siguen siendo mi autoridad. Hay diferentes esferas en la vida en la cual nosotros tenemos autoridad, no necesariamente es el esposo. Entonces, debo de pensar cuál es mi reacción ante las demandas de esas autoridades que yo tengo, que no son mi esposo nada más. Entonces, es importante como que las jóvenes o las solteras conozcan que esto también va para ellas, que no es simplemente ser esposa o ser mamá, sino que el diseño es mucho más allá de eso. Bien, nosotros les damos muchísimas gracias a todos ustedes por estar junto con nosotros en esta mañana. Es nuestro deseo que lo que ustedes han escuchado aquí, las cosas que hemos aún tratado de responder desde estos asientos, que son asientos un poco calientes, yo espero que realmente haya sido de beneficio para ustedes. Quisiera darle un aplauso de nuevo a todos ellos.